empieza diciendo, Veloyiten aleja leboná. Esto lo está sacando del mismo pasaje de Levítico, que lo tenemos por aquí en Levítico capítulo 22, si mal no recuerdo. Un segundito por acá, que creo que lo había buscado antes. El 5:22, vamos a ver. Vamos a leerlo. Un segundo, vamos a buscar la cita como tal. Sí, sería Levítico aquí 5:11, es el 102, y aquí en el mismo pasaje, o sea, el capítulo 5, efectivamente. Entonces, vamos al 11. Y dice, y hay que leerlo, vamos a leerlo más bien desde el 7, porque hay que entender el marco de esta mitzvah. Esta mitzvah está hablando, primero desde el versículo 1, de una persona común. Fíjense que aquí sale la palabra nefesh. Benefesh kitaheta. Es decir, una persona del común, un nefesh. ¿Y por qué lo dice así? Porque antes ha especificado cuando peca el sumo sacerdote, cuando peca la asamblea de Israel, cuando peca una eminencia, una autoridad del pueblo, y luego termina hablando de un nefesh, o sea, de la persona del común. Benefesh kitiheta. Entonces, claro, nefesh ya he explicado muchísimas veces que no es alma, sino que se refiere, por ende, al cuerpo biológico, a una persona cualquiera, normal. Entonces, viene hablando de varios animales, efectivamente empieza hablando de los más grandes y va bajando un poco el grado hasta que llegamos al versículo 7. Dice, Veimlo tagi ayado deise, bevieta shamo asher hatash teitorim o shnei bnei yonah la Hashem. Y si no le alcanza su mano, si no no le llega para comprarse un cordero, entonces traerá como ofrenda por su asham, fíjate que aquí ya está especificando, con la que se haya involucrado en ese pecado, con que falló o transgredió la escritura, dos torim, o sea, dos tórtolas o dos palomas a Hashem. Una por hatat, sacrificio de pecado, de transgresión, y una por olá, por sacrificio de reconciliación. Entonces, este es el marco, o sea que todo lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con esta última parte de estos sacrificios, ¿no? Y entonces el versículo 11, mira lo que dice a continuación, y es aquí donde rematamos. Dice, pero si no le alcanza su mano para dos tórtolas o dos pichones de paloma, entonces traerá su corbán con el que vaya a representar el pecado que ha cometido, la 10ª parte de una ifá de harina selecta, que es solet, como hatat. Y aquí dice, no pondrá sobre ella aceite, que es lo que vimos la clase pasada, y no pondrá sobre ella olíbano. No sé cómo han traducido aquí, tal vez pueden traducir incienso, puede ser. La palabra en hebreo es levoná. Levoná es el nombre de, bueno, en castellano dicen olíbano. Cualquier otra traducción que ponga otra cosa ya no es exactamente lo correcto. La palabra técnica para el castellano es olíbano. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues muy fácil, porque hoy, gracias a la investigación académica, sabemos que el nombre científico de esa planta es la Boswellia sacra. ¿Okay? La Boswellia sacra es la planta de donde se saca el olíbano y es la que se utilizó desde tiempos antiguos para hacer esta resina, porque es una resina. Aquí ahora se las voy a mostrar en otra fotografía. Esta es el arbusto, llamémosle así, de donde se saca el incienso. Lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ahora, eso, repito, tal vez, no sé si, porque se dan cuenta que en castellano no sale como incienso, sale Boswellia sacra, ¿no? Ahora, cuando leemos en hebreo el artículo, nos vamos a dar cuenta que aquí está el proceso, está la planta como tal, está la floración, están las resinas. Estas resinas se obtienen cuando la planta se corta y brota una especie de leche. Esa leche se enfría y luego se hace granos y esto es de donde sacan posteriormente lo que se llama el olíbano. Y eso es lo que en castellano se ha traducido como incienso, pero el nombre técnico es olíbano. Entonces es muy curioso porque la ofrenda en general, la ofrenda que era de harina selecta, es decir, el grado más bajo de todo lo que podías ofrecer, porque podías empezar desde un toro, que si un chivo, que si un carnero, un cordero, perdón, iba bajando, luego pasabas por las palomas y ya pues si no había, si no te daba, eras muy humilde, pues entonces Dios decía, bueno, tienes que traer algo.
Es muy curioso, ¿no? Porque esto es importante entenderlo para que recordemos que el concepto de la minjá no es que sea, como a veces se traduce, ofrenda de harina. No es ese el concepto en general. Ya eso lo he explicado también en otra ocasión. El concepto de minjá tiene que ver más bien con una ofrenda que está dedicada o que está personalizada. En este caso, Hashem está especificando que esta minjá, que sea de harina selecta, bueno, decir selecta tampoco quiere decir ahora de élite o para hacer comercio con esto. Es simplemente la harina, como por decir, como la harina integral, ¿no? Y entonces se traía este puñado, que es la décima parte de una efá, y había dos restricciones, no poner aceite y no poner olíbano. Eso llama mucho la atención, ¿ok? Llama mucho la atención porque cualquiera, no sé, pero te das cuenta que el olíbano es carísimo. El olíbano es carísimo y el aceite de oliva también era caro. Entonces, claro, es apenas lógico que si estamos hablando de una persona humilde, pues Dios no le va a exigir que traiga una cosa que no puede dar. ¿Sabes? Sería como incoherente, ¿no? Sí, claro, le voy a pedir que traiga harina porque es pobre, pero luego le voy a imponer que traiga aquí unos productos carísimos. Entonces, es muy llamativo esta parte que Hashem, por ejemplo, vamos a ver que creo que hay un micrófono abierto por allí. Hashem ha tenido cuidado de eso. Y esto de alguna manera también nos recuerda lo que es la no explotación que vimos la última vez, ¿no? ¿Por qué? Porque es consecuente y tiene cuidado de todos nosotros. Aquí pregunta, ¿de dónde sacaban todos los ingredientes los israelitas mientras anduvieron por el desierto? Bueno, recordemos que ellos no salieron de Egipto con las manos vacías. Ahora, también es verdad, eso por un lado, ¿no? Traían. Segundo, eventualmente, aunque no está escrito en ninguna parte y esto es una inferencia, evidentemente, así como se encontraron por el camino con los amalecitas, se encontraron por el camino con los edomitas, pues también se encontraba en el camino con caravanas de comerciantes. Si analizamos un poco la ruta, lo que llamaríamos la ruta del olíbano, el olíbano es una planta que se cultivaba al sur de Arabia Saudita y en la parte de Etiopía y de Djibouti y Somalia. Ahora les voy a mostrar un mapa para que de pronto nos ubiquemos un poco con esa región del mundo. Y de allí es de donde se obtenía este comercio. Les voy a abrir aquí un mapa, por ejemplo, vamos a compartirlo. Entonces, claro, eventualmente no es de sorprender que aparte de lo que han sacado de Egipto, aquí lo tenemos, entonces aquí queda hoy el Yemen, y de ahí es donde el reino de Sheba, de donde vino la reina que visitó a Salomón, y aquí tenemos toda esta costa que hoy en día, repito, abarca Etiopía, abarca Somalia y un poco Djibouti, y de ahí salía el comercio hacia el norte, porque claro, en el norte estaba Egipto y estaban otros pueblos cananeos en ese momento que tenían sus templos y evidentemente demandaban esta resina, ¿no? Entonces, son dos fuentes de obtención, pero en todo caso, además, recordemos que todo este sistema en el desierto no sabemos y no tenemos la certeza cómo se haya desarrollado, si se desarrolló a cabalidad, pero sí está clarísimo que en esa edad de oro del pueblo de Israel, lo que fue el reino de David y el reino de Salomón, esto debió haber funcionado al 100%. ¿Sabes? Es así. Entonces, repito, la manera como se ha desarrollado en el desierto, pudiéramos todavía decir que no se dio al 100%. Era un sistema que estaba apenas implementándose, claro está, pero que no por ello Hashem iba a dejar de dar la Torá y de incluir ese procedimiento que en todo caso se llevaría a plenitud en el futuro que viniera, ¿no? El mediano o largo plazo. Bien, entonces son dos características en general que tienen la minja, que es de solets o de harina selecta. Es una característica que nos está diciendo que el mismo Dios es coherente y es consecuente. Si te está permitiendo traer harina, pues no te va a exigir una cosa desproporcionalmente costosa. Eso es muy importante. Y lo digo porque hoy en día, digamos, hay una fascinación por el dinero, por comercializar cosas, por, no sé, explotar un poco a título de la palabra, a título del reino de Dios. Y claro, a veces se está forzando a la gente a dar cosas que no puede dar.
¿sabes? Esto lo hemos visto de una manera muy grotesca en aquellos, yo diría que ya están en fase de olvido, no lo sé porque aquí ya luego cosas de América ya no es que lleguen mucho, pero cuando estaba en América, bueno, todavía eran famosos ciertos predicadores que se caracterizaban por una expresión muy burda de su pasión por el dinero. Y sabemos que vendían pañoletas, vendían, vamos, le faltaba vender la chaqueta del pastor como para explotar a la gente, ¿no? Y había gente que salía a pedir limosna a la calle con tal de llevar una ofrenda por la promesa de que sembrabas y Dios te iba a devolver. O sea, eso lo supe yo de cerca. Me pareció tremendamente escandaloso. Entonces, es una mitzvah hermosa, una mitzvah de coherencia y es una mitzvah que nos mantiene alertas al tema de la explotación espiritual. Si Dios mismo dice no es necesario que le pongas estas cosas costosas porque sé que no te da para más, pues nosotros tenemos que tener mucha observancia sobre eso. Y decir, hombre, ¿cómo vamos a pretender que una persona venga a costear una cuestión de estas que no puede? Y eso es así porque um, es un llamado a un tema que estoy hablando con mi esposa la semana pasada, fíjense ustedes. El mundo moderno nos ha llevado a pensar en términos de igualitarismo. Y esto es muy profundo, porque me acaba de venir a la memoria. ¿Qué pasa? Como hoy la gente se ha acostumbrado a pensar que la justicia es lo mismo para todo el mundo, por ejemplo, eso es un error. La justicia no es igualitarismo. La justicia no es si a mí me pasó, pues a él le tiene que pasar. Si yo puse, el otro tiene que poner. La Torá nos muestra todo el tiempo que hay una proporcionalidad. Y este es el mejor ejemplo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día esta norma del igualitarismo es la que ha llevado a abusar un lenguaje que básicamente está llevando a las personas que no pueden o que no están a la altura de cierta situación o a sentirse mal por ser humildes, han llegado a decir que es una maldición ser pobre, por ejemplo. Yo no sé dónde han sacado eso. Pero entonces, por el otro lado, también hay gente que se está sobreesforzando porque piensan que si agradan a Dios con lo mejor, aunque te endeudes, de alguna manera Dios como que te va a retribuir el esfuerzo. Pues nada de eso. Eso no sale así ni se deduce de la Escritura. Y esta mitzvah que estamos viendo aquí es la clara prueba de ello. ¿Sabes? Porque Dios fue condescendiente y proporcional con el más humilde de Israel. ¿Sabes? Y no está, digamos, forzándolo a que dé algo que no puede dar. Eso sí, puso un mínimo, porque el mínimo lo está poniendo Dios. Y es simplemente por la pedagogía, porque lo que está implícito en esta mitzvah, por ejemplo, es que hay un cuerpo que se ofrece. Y ese cuerpo, por ejemplo, estaba aquí representado un puñado de harina, bueno, la décima parte de una ifá, pero en todo caso, la persona llevaba esta harina y el sumo sacerdote tomaba era un puñado. Por ejemplo, yo creo que aquí lo tengo aquí en esta tabla, vamos a ver por aquí el Hatat Nefesh, y fíjense ustedes que cuando tenía que ver con aves, aquí nos está diciendo que se tomaba, dice, bueno, solamente una era ofrecida y la otra se ofrecía como la, pero cuando era harina, ¿qué dice aquí? Un puñado de la ofrenda. Un puñado. Él llevaba su décima parte, que aquí tenemos el cálculo que son 2,48 litros según una de las medidas, porque hay que decir que en el judaísmo actualmente hay 3 escuelas que tienen medidas distintas y eso es un lío que no se termina de resolver. Yo he tomado aquí la que a mi juicio me parece la más razonable, ¿no? A ver, porque hay unos que dicen que son 4, pero hay otros que dicen que son 2,48. Bueno, me voy como por lo del medio. Y de esta harina que se traía, solo un puñado era lo que se ofrecía y se llamaba azkará, que tiene que ver con la raíz zahar, de ahí viene recordar o hacer memoria o darle prioridad. En todo caso, la enseñanza de la pedagogía es que es un cuerpo físico, no podía ser una cosa abstracta, era un cuerpo físico, un puñado de harina, ahí va, al altar, que arda. Fíjense, en este caso hay una enseñanza implícita también muy bonita, porque nos está corroborando que no es la sangre la que expía o la que reconcilia el pecado. Contrario a lo que a veces podíamos llegar a entender, en realidad no, porque la harina no tiene sangre.
Entonces, ¿cómo vas a sacarle la sangre de la harina? Entonces, como bien decía una regla rabínica, esta es la excepción que ilumina la regla general. La regla general es que cuando llevas animales lo tienes que degollar y botar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que representa el pecado. Pero esta que es la excepción, que es la harina, te está enseñando que en realidad la reconciliación sea por medio del cuerpo. Y quiero que leamos esto en la carta a los Hebreos, precisamente, Hebreos 10, si mal no recuerdo. Voy a usar aquí rápidamente esta versión, ya que estamos aquí un poco que me viene a la mente. Y miren lo que dice aquí. Eh, en la parte capítulo 10, bueno, está diciendo precisamente que en esa voluntad somos santificados. En el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua HaMashiach hecha una sola vez y para siempre. ¿Ok? Es el cuerpo, no es la sangre. Lo que pasa es que en el mundo cristiano se popularizó mucho esto, una declaración que, bueno, la respeto porque igual no entiendo por cómo la usan. Si la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, ya he explicado muchas veces que debe entenderse el sacrificio de Mashiach, no es la sangre, porque la sangre en todo caso la derramó en el madero. ¿Qué es lo que sale del sepulcro? ¿Qué es lo que vence a la muerte? Su cuerpo incorruptible, que surgió sin sangre de medio del sepulcro. La sangre fue derramada. Él no subió con sangre al cielo. Carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, ¿no? Entonces, fíjate cómo esta mitzvah, que parece ser una excepción, el grado último de todo un conjunto, te está iluminando realmente cómo es que se realiza la reconciliación, cómo es que se realiza el perdón de los pecados y todo esto, ¿no? Así que es una maravillosa enseñanza, ¿no? Bien, entonces, luego a continuación, bueno, esta mitzvah no se le agrega nada, aquí simplemente se comenta que si se le llegase a poner olivano se consideraba una transgresión. O sea, no, es una cosa que no debía pasar.